¿Cómo se define Carlos? ¿Quién es Carlos? ¿Cómo se define? ¿Qué lo caracteriza a Carlos Leal? Te puedo comentar en cuanto a mi personalidad, me gusta mucho el buen humor y la espontaneidad, tener una visión simple de las cosas, lo cual no implica que sea una visión superficial. ¿Cuál es esa diferencia entre la caricatura y el dibujo animado? Bien, en México pues les decimos caricaturas a los dibujos animados, así se les conoce popularmente, pero en realidad la caricatura es la interpretación humorística de una persona. Ah, mira, qué interesante. Sí, tú puedes hacer una caricatura de nuestro presidente, López Obrador, haces un dibujito, lo haces cabezón, y luego esa caricatura puedes usarla como un personaje de historieta o puedes hacer un dibujo animado con esa caricatura, hacer una animación. ¿Qué ilusiona a Carlos? Me ilusionan los jóvenes que tienen los valores bien establecidos, saben qué es lo que quieren de la vida. Me gusta conocer a estudiantes que trabajan con entusiasmo en dibujar, en hacer historias, personajes, quieren hacer cine, quieren hacer animación, quieren hacer historietas. Qué bueno, es lo que yo quiero ver en los jóvenes, que no vayan a equivocar el camino, dedíquense a la creatividad, a desarrollar ideas, a ganarse la vida, a ganarse el pan de forma honesta e inteligente. Arrancamos, esto es Desnudando al Escritor, donde no se preocupen, no nos vamos a quitar la ropa. Estamos desnudando el alma, el corazón y todo el ser que está detrás de ese escritor, de esa persona que plasma todo su ser, toda su arte en un libro, que luego nos hace muchas veces hasta llorar. Hoy tenemos un invitado especial que no va a ser fácil encontrar uno similar. ¿Por qué? Por el tema con el cual trabaja él. Es un gran escritor en esta línea donde no muchos han trabajado. Es un gran amigo, Carlos Alberto Leal, bienvenido, caricaturista de los mejores de México. Y pues para la muestra aquí tenemos de los primeros libros, ganador del premio Ryu 2018. Carlos, es un honor y un placer tenerte aquí en el podcast. Bienvenido. Al contrario, mi estimado Carlos Guzmán, es un verdadero placer estar en tu podcast para poder hablar de lo que más nos gusta, escribir y en mi caso dibujar. Bueno, pues arrancamos porque ¿por qué no disfrutar lo que nos gusta hacer? Y además, como dicen muchos, hasta nos pagan, qué mejor. Adentrándonos un poco en la vida de Carlos, ¿cómo se define Carlos? ¿Quién es Carlos? ¿Cómo se define? ¿Qué lo caracteriza a Carlos Leal? Te puedo comentar en cuanto a mi personalidad, me gusta mucho el buen humor y la espontaneidad, tener una visión simple de las cosas, lo cual no implica que sea una visión superficial. Tengo mucha fantasía, yo creo que por eso me dedico al dibujo y también me considero una persona introvertida, en el sentido de que me gusta vivir en mi propio mundo. Y por eso le dedico tiempo a hacer mis dibujos, a hacer mis libros, mis historietas y todo eso. Muchas personas piensan que introvertido es sinónimo de antisocial, pero no es lo mismo. Lo que pasa, un introvertido pues, es una persona que claro que le gusta tener amigos, ser muy sociable, pero como que necesita de repente su espacio donde ser él mismo a solas para hacer todas sus fantasías e ideas mentales que tiene en la cabeza. Es un poco difícil de explicar. A veces pienso que todos los que nos dedicamos a escribir tenemos un poco de introversión de la buena. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentras en esos momentos donde estás contigo? Esos momentos que buscas para sacar todo ese arte. ¿Qué es lo que más encuentras en esos momentos?
ideas, personajes, fantasías, posibles proyectos. De repente, me gustaría hacer una historieta de eso. Me gustaría hacer una caricatura política de este tema. O, ya sé, me gustaría practicar el dibujo de esto o redactar tal cosa. Es donde salen las ideas, es donde surge el verdadero caricaturista. Así es curioso, pero a veces la creatividad la formalizamos demasiado. Puede surgirte una idea cuando vas en el camión, caminando en la bicicleta, o si se me permite la expresión, cuando vas al baño. Pero ¿cómo le explicas a la gente, oye, me esperas, tengo que ir al baño a rescatar la idea? Como que no suena muy común. Sí, mira. Sí, y también la creatividad necesita estudio, lectura. Si quieren ser personas creativas, yo les recomiendo que lean mucho, lean muchos libros. Sí. ¿Qué lee Carlos Leal? Leo de todo. Sí. Ahorita acabo de leer un libro que se llama, no se trata de hacer publicidad, pero el libro se llama Julio Profe, eso sobre un profesor de Colombia que comenzó un canal de YouTube dando clases de matemáticas y a partir de ahí comenzó a crear una profesión en las redes sociales y sobre todo empezó a ayudar a mucha gente a entender las matemáticas y pasar sus exámenes. Y antes de él estaba leyendo unos cuadernos de marxismo ilustrado. O sea, totalmente opuestos, Sí. Pero fíjate, sí he escuchado de este profesor y he visto algunos de sus videos muy interesantes y mira, qué bien que de ahí sale. También leo periódicos, por ejemplo, o me doy tiempo, me gusta leer cuentos de horror también. Sí, yo soy abierto a muchos temas, me he dado cuenta. Un libro que te haya marcado, así que digas, este libro me marcó a lo mejor por algún tema o por alguna situación que se dio en ese libro. Voy a mencionar un libro y un cómic, Ajá, pues porque claro. me gusta mucho leer cómics. Sí. El libro que me ha marcado mucho es La historia interminable de Michael Ende. Lo leí 3 veces de chavo. Si no han leído esa novela, léanla, es una novela preciosa, incluso le hicieron película. Sí. Y un cómic que se llama Watchmen, que en español quiere decir los vigilantes, Watchmen, del escritor Alan Moore, un escritor británico. Ese cómic me dejó profundamente marcado por la forma como maneja la historia, los personajes, los dibujos realizados por Dave Gibbons. Incluso es de los primeros cómics que ganó un premio de ciencia ficción. Ya ves que mucha gente, los cómics, literatura barata, pero cada vez el cómic se ha ganado un lugar dentro del género de la ciencia ficción, de la fantasía, incluso de la didáctica. Para ejemplo está Los libros de Rius. Claro, ¿no? Y aparte, no es que sea ciencia ficción o que sea de poco interés. Uno de los cómics, tú lo comentas en tu libro, Mafalda. O sea, qué grandes experiencias, grandes enseñanzas nos deja Mafalda con todos esos temas que ella toca y siendo una caricatura. Así es. Una vez vino Quino, el caricaturista argentino, vino a la Feria del Libro y le preguntaron que sí es cierto que mató a Mafalda atropellándola con un camión que era del gobierno. Y él dijo, yo nunca maté a Mafalda, ese rumor salió de México. Pero yo les puedo asegurar que nunca la maté, simplemente dejé de dibujarla. ¿Sí? Incluso le preguntaron que por qué no creó un equipo de artistas y dibujantes que continuara la tira cómica. No sé si conozcas la tira de Snoopy, sí. Charlie Brown y Snoopy. El autor Charles M. Schulz es uno de los historietistas más famosos. Eventualmente creó un equipo de dibujantes y escritores que continuara la tira cómica. Quino no quiso hacerlo porque él tenía mucho apego a su personaje de Mafalda. Él pensaba que algo se iba a perder si dejaba el personaje en otras manos. Entonces ese apego del autor hacia la obra es realmente interesante. Uno piensa que son solo monitos, pero hay algo más. Pues no siempre las caricaturas hablan de temas superfluos. También están caricaturas con temas muy profundos. Por ejemplo, Mafalda, lo tocas aquí en tu libro. En mi libro menciono precisamente a un argentino que se llama Quirino Cristiani. Ese argentino fue el primero en hacer un largometraje de dibujos animados en el año de 1917, aún antes que Walt Disney. Argentina tiene una tradición interesante de cómic y de caricatura. En el caso de Quino, este caricaturista argentino vino a la Feria del Libro de Guadalajara hace algunos años y le preguntaron, oiga, ¿es cierto que usted mató a Mafalda? ¿Que la atropelló el camión del gobierno? No, yo nunca la maté. Ese rumor nació en México. Yo simplemente dejé de dibujarla.
Está la tira cómica de Charlie Brown y Snoopy, si la ubicas a Snoopy. Sí, claro. Charles M. Schulz, su autor, formó eventualmente un equipo de escritores y dibujantes que continuara la tira cómica de Snoopy. No fue el caso de Kino. Él no quiso dejar su obra en otras manos por ese apego que tenía con el personaje de Mafalda. Uno piensa que las historietas son solo monitos, pero no. Esa conexión que hay entre autor y obra, y la conexión de los lectores con la obra, es realmente interesante. ¿De dónde sacaron los lectores que Kino mató a Mafalda? Sí. Mató a Mafalda. Es realmente interesante. Sí, dentro de todo lo que es el cómic, la caricatura, ahí hay una cuestión que yo veo, analicé en tu libro. Hay quienes no entendemos o no alcanzamos a ver cuál es la diferencia o si hay alguna diferencia entre caricatura y dibujos animados. ¿Dónde radica ese punto donde comienza ya los cortometrajes, largometrajes con dibujos animados? ¿Y cuál es la diferencia entre una caricatura y una caricatura? Pues la veo y digo aquí veo una caricatura en tu libro. ¿Cuál es esa diferencia entre la caricatura y el dibujo animado? Bien, en México pues les decimos caricaturas a los dibujos animados, así se les conoce popularmente, pero en realidad la caricatura es la interpretación humorística de una persona. Ah, mira, qué interesante. Sí, tú puedes hacer una caricatura de nuestro presidente, López Obrador, haces un dibujito, lo haces cabezón, y luego esa caricatura puedes usarla como un personaje de historieta o puedes hacer un dibujo animado con esa caricatura, hacer una animación. Entonces digamos que la caricatura es una obra por sí misma, pero a su vez se puede utilizar como herramienta para crear una animación o un cómic, ¿sí me explico? Sí, claro. De hecho, yo veo en la historia del cómic una situación muy interesante, porque el cómic no es de Walt Disney, viene mucho más atrás, muy atrás. ¿De dónde surge o dónde son los primeros vestigios o las primeras imágenes que se tiene del cómic? ¿Es de 5, 10, 15, 20 siglos o es muy reciente el cómic? Mira, en mi libro yo explico que los primeros dibujos animados, así como las primeras historietas, nacieron en las pinturas rupestres de las cavernas. Ah, caray. Sí. Miles de años atrás. Varias pinturas rupestres son lo que son dibujos, representaciones, pero hay un antropólogo, Marc Atzima, francés. Sí. Él descubrió que varios de esos dibujos estaban en secuencia y estuvo estudiando esas pinturas rupestres, tomándoles fotos, estudiándolas, y él llegó a la conclusión: estos dibujos no son aislados, son dibujos en secuencia para contar una historia, como un cómic. Y hay otros dibujos donde se ven cabezas repetidas, patitas repetidas de los animales, y se dio cuenta que si pasas una antorcha así frente al dibujo, el animalito parece que se mueve por efecto de la antorcha. Entonces dijo, esto es animación. Aquí había un intento de crear la ilusión de movimiento con las pinturas plasmadas en la pared, que estaban en una zona oscura de la caverna, y con la antorcha las agitabas y creaba la ilusión de movimiento. Es algo realmente interesante. Entonces, el dibujo, el deseo de animar, el deseo de usar dibujos en secuencias para contar una historia, ya nace con la humanidad misma. Wow. ¿Y de dónde nace en Carlos Leal el amor por la caricatura, por los dibujos animados? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa, yo era un niño con mucha fantasía, y esa fantasía la había reflejada en las caricaturas que yo veía en la televisión, bueno, los dibujos animados. Sí. Pero además en mi familia leíamos mucha historieta. Mi papá, por ejemplo, él es de muchos libros y me llevaba a las librerías y toda la cosa, y todos los domingos nos llevaba al puesto de revistas a comprar cuentitos, que era como les decíamos a las revistas de historietas, los cómics, y comprábamos de 10 a 12 cuentos para leer, de varios títulos: Superman, Batman, Ricky Ricón, Archie, Lorenzo y Pepita, La Zorra y el Cuervo. Pero había un cuento en especial que yo coleccionaba, El asombroso hombre araña. Era mi personaje favorito y ahí tenía toda la colección. Guardo varias revistas todavía, otras se perdieron con el paso del tiempo o con las mudanzas, pero él fue mi primer personaje con el cual yo me identificaba,
Peter Parker era un adolescente de 17 años, tímido, estudioso, vivía con sus tíos ¿Te adoptivos. identificaste con él? Así es, era introvertido y un día le pica una araña radioactiva y se convierte en un superhéroe. Mira, y ahorita, ¿quién es tu superhéroe? Mis superhéroes son todas aquellas personas que trabajan por el bienestar de nuestro país. Y si tuviera que mencionar un superhéroe ficticio, pues sigue siendo el hombre araña. Y después mencionaría Batman, Superman, Wolverine. En sí, los 4 personajes más populares del cómic son esos 4 que te mencioné, que curiosamente son los personajes que más admiro. Wolverine, por ejemplo, aquí lo conocemos como Lobezno, es un personaje que refleja muchas de las aspiraciones de los hombres. Aunque muchos los dicen es que Wolverine es un antihéroe. Wolverine, te explico, es un superhéroe que tiene garras de metal en las manos retraíbles. Sí. Y tiene factor regenerativo. Lo puedes lastimar con una navaja y la herida cierra inmediatamente. Es su factor mutante. Él pertenece a un grupo que son los X-Men, que son mutantes que tienen poderes especiales y la gente los desprecia. Pero a pesar de que la gente los desprecia, lucha por proteger a la humanidad que los odia. Es lo que hace interesante a los X-Men. Y Wolverine, me he dado cuenta, representa ciertos, ¿cómo decirlo? No es un modelo a seguir, pero es un cuate, es una persona que tiene un carácter, es un macho alfa, para que nos entendamos. Wow. Le gusta ser líder, le gusta ser agresivo, le gusta liderar a los demás, es seguro de sí mismo, es arrojado, es valiente, le gustan las mujeres y lo más importante, tiene unas garras de metal. Mira. Ahora, no es un modelo a seguir ciertamente, pero refleja muchos instintos reptilianos de los hombres, era la frase que buscaba. Mira, es que interesante. ¿Qué representa el hombre araña? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Con eso te digo todo. Eso es el hombre araña, es algo más que esos poderes arácnidos, es el compromiso que tiene con la gente. Uso mis poderes para ayudar a las personas. ¿Tu cómic que has creado favorito, esa esencia de Carlos Leal en un dibujo? Pues mis amigos me dicen que yo me parezco a mis monos. Es que tú eres tus monos, se ríen como tú o tú te ríes como tus monos. ¿Dónde termina el mono y dónde termina el autor? Es curioso, pero yo no me siento identificado con mis monos, pero sí trato de reflejar algo de mis fantasías en ellos. Por ejemplo, Balayás es un personaje de mi amigo Gensi Arturo. Balayás es la versión cómica de un cazador de demonios. Y cuando la gente lee el cómic me dice, oye, Balayás eres tú. No, no soy yo, es un personaje de mi amigo Gensi Arturo. Lo que pasa es que yo dibujé la versión humorística. Pero es que la forma como habla Balayás, cómo se comporta, cómo se mueve, eres tú, Carlos. Entonces me he dado cuenta que aunque uno como dibujante va dejando rastros de su personalidad en su obra, ya sea caricatura política, animación, cómic, aunque tú digas que no, por ejemplo, mi personaje, el bigote justiciero, pues no es como yo, es bajito, gordito, bigotón, sombrerudo, yo no soy así. Pero la gente me dice, es que tú eres el bigote justiciero, por la forma como habla, como se mueve, tú eres el bigote. Yo creo que es ahí donde un autor se refleja en su obra, el escritor se refleja en sus ideas al escribir, el dibujante refleja su personalidad en sus personajes. Pues eso habla de autenticidad, o sea, Sí. eso habla de la realidad y eso habla de desnudarnos, ahí te estás desnudando tú como caricaturista y no puedes ocultar. Es ahí donde nace la esencia de este podcast, donde nos desnudamos y no hay una diferencia entre Carlos Leal y sus personajes. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo los escritores, cómo las personas que estamos en el mundo del arte, nos expresamos, nos desnudamos y damos todo lo de nosotros en nuestras obras. ¿Dónde está la esencia de Carlos y de dónde viene esa cuestión del amor por el arte? El amor por el arte viene porque soy una persona que tiene fantasías en la cabeza y el dibujo es una herramienta para plasmar mis fantasías. Así lo veo yo. ¿Por qué nace uno soñador? No sé, es difícil definir el temperamento de uno. Me preguntas, ¿cuál es la esencia de Carlos Leal? No la puedo aterrizar en palabras, pero yo digo que el hombre se define por sus acciones. ¿Qué es lo que haces en el día a día? Es lo que define tu esencia. ¿Por qué dibujas lo que dibujas? ¿Por qué haces fantasías tan alegres?
¿sí? ¿Por qué siempre andas con una sonrisa en el rostro? Incluso cuando doy mis clases, porque yo trabajo como profesor en las mañanas, a veces Sí. los alumnos me dicen, oiga, profesor, usted está muy enojado, ¿verdad? No, ¿por qué? Es que lo vemos muy serio. No, estoy serio por estar serio, se los juro, pero Sí, no estoy enojado. sí. ¿Qué le duele a Carlos? Me duele la injusticia, me duele que la gente te juzgue sin conocerte, me duele que vivir en un mundo donde le hacemos homenaje a las personas que nos lo merecen y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. A veces pienso que tenemos los modelos mal planteados, porque muchos jóvenes quieren ser narcotraficantes, por ejemplo, si me permiten mencionar esto. Sí. Ellos tienen la idea equivocada de que el narcotráfico es un modelo ideal para aspirar porque hay dinero, hay poder, hay mujeres, hay carros últimos modelos, nada más lejos de la verdad. Ese mundo que tanto admiras, porque a lo mejor estás en una situación difícil de miseria, de pobreza y ves en ese tipo de modelo una salida fácil, pero en realidad es otra trampa. No hay dinero, no hay poder, no hay mujeres, no hay carros últimos modelos. Esto le digo a los jóvenes, lo que vas a hacer es convertirte en un esclavo de una persona Sí. que se dedica al crimen. ¿Qué ilusiona a Carlos? Me ilusionan los jóvenes que tienen los valores bien establecidos, saben qué es lo que quieren de la vida. Me gusta conocer a estudiantes que trabajan con entusiasmo en dibujar, en hacer historias, personajes, quieren hacer cine, quieren hacer animación, quieren hacer historietas. Qué bueno, es lo que yo quiero ver en los jóvenes, que no vayan a equivocar el camino, dedíquense a la creatividad, a desarrollar ideas, a ganarse la vida, a ganarse el pan de forma honesta e inteligente. ¿Qué motiva y qué trae, o más bien, qué es lo que encuentra Carlos Leal como motivación en los jóvenes? ¿Qué es lo que te atrae de ese entusiasmo, de toda esa energía? Que no todos vienen con esta ideología que comentabas, pero sí hay muchos que traen tanta energía y tanta creatividad. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de alguno de tus alumnos, de estos jóvenes y adolescentes? El entusiasmo con el cual quieren trabajar sus ideas y que nada los detiene. Mira, yo tengo 52 años de edad. Yo ya soy un viejo para mis alumnos, pues, aunque muchos dicen, no, eres joven y tenemos la vida por delante, muchachos. Sí. Pero luego mis alumnos son jóvenes entre los 19 y los 24 años y algo que me gusta es que me contagian su entusiasmo. Uno de mis alumnos, Rafael Franco, el Rafis, le mando un saludo. Un saludo, Rafael. El otro día se acercó conmigo para que le ayudara a dibujar un storyboard para una película que tenía en mente. Sale, pues vamos a hacer el storyboard de la película. Y ahí me trae entusiasmado dibujándole su película y toda la cosa. No puedo adelantar más porque el proyecto claro. es secreto, pero ese entusiasmo que luego me contagian los jóvenes, hay que hacer esto, profe, ahora vamos a hacer esta película, vamos a hacer esta animación o hagamos este cómic. Pues sí, hagámoslo, ¿no? Aunque no ganemos dinero, pero no es dinero lo que perseguimos es ese motor creativo que nos mantiene felices día a día. Sí, mira, me sentí reflejado contigo y ahora que te comente a lo mejor te vas a ver identificado. Yo en ocasiones cuando soy profesor de secundaria de artes visuales y cuando estamos trabajando en algún dibujo, algún proyecto, pues les digo a los muchachos o me piden apoyo, les digo, mira, aquí hago esto y hago 5 o 6 trazos, ya llego a 10, 15, le digo, perdón, me emociono y no quiero parar. Y hay quienes ya en comunicación con ellos me dicen, oiga, profe, pues sígale, acabo usted dice que no puede parar ya cuando empieza a apoyarnos, pero creo que así te pasa a ti, ya donde te vas adentrando en un proyecto, lo haces tuyo y creo que es parte de tu esencia, porque pues es lo que estás viviendo, es lo que te encanta dibujar. Así es, de repente uno como creativo tiene días difíciles. Esto no se habla mucho, pero tienes días en que la batería la tienes baja, como digo yo. No tienes ideas, no tienes entusiasmo, ya no por trabajar, sino por la vida misma. Y un día de repente te llega una gran idea y sin pensarlo 2 veces te sientas a trabajar y a sacarla adelante. Fue, por ejemplo, algo que me motivó, por ejemplo, es hacer mi libro Caricaturiscopio. Este libro es fruto de una clase que yo imparto en la universidad donde yo trabajo. Yo doy la clase de panorama de la animación y con toda la información que pude reunir pensé, ¿por qué no hacer un libro de la historia de los dibujos animados ilustrado? Un sueño que siempre he tenido es hacer un libro cómic, como los que hace Rius. Entonces me puse a trabajar en el libro y un día vi
una convocatoria de un concurso nacional de librocómic, Premio Ríos 2018, convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la editorial Penguin Random House. Sí. Ándale, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Voy a participar en ese concurso. Entonces, con el proyecto que ya tenía medio armado, me puse a trabajar durante 10 meses. En cuanto apenas lo terminé, y al mes me hablaron para decir que yo había ganado el concurso, y felicidades. Gané, voy a tener mi primer libro publicado. Wow, felicidades, de hecho me ganaste. Te iba a preguntar de dónde surge la idea de escribir este libro. Ya para ir cerrando un poco, hay cuestiones en la vida que a veces nos duelen, y más pues, aun cuando los artistas nos desnudamos en nuestras obras de arte, también nos duelen muchas cosas, y hay veces que quisiéramos hacer algo o tener algo. ¿Qué es algo que te hubiera gustado o que te gustaría preguntarle a tu papá que no te has animado? Que digas, híjole, en tal momento quise preguntarle y nunca me animé, y ahora no me animo a preguntarle. Oye, papá, ¿por qué no te dedicaste mejor a ser ingeniero químico? ¿Le gustaba la química o hacía muchos experimentos a tu papá? Sí, él es ingeniero agrónomo y licenciado en Derecho, tiene dos profesiones. Sí, a mi papá le gusta mucho leer. En su momento escogió agronomía para tener independencia y por rebelarse contra su papá. Sí. Mira nomás. Oye, hay algo curioso que me llamó la atención en el libro, y pues nos decías tú que traes aquí un proyecto, una idea de regalarnos una revista. Claro que sí. ¿Cómo le podríamos hacer? Yo veo ahí en tu libro que hay un personaje que todos conocemos, conocido por el nombre de las espinacas. El que nos diga de dónde viene el nombre ese del personaje de las espinacas, ¿qué quiere decir ese nombre? Le vamos a regalar la revista. El que nos ponga aquí en el podcast, aquí abajo en los comentarios, le vamos a regalar la revista firmada y autografiada por nuestro gran amigo Carlos Leal. Es un proyecto que él tiene, y el que nos diga de dónde viene el nombre de este personaje que se alimenta con espinacas, se va a ganar esta revista. Es una revista que junto con otros dos grandes amigos la tienen ahí editada y está espectacular, así como su libro que nos habla de la historia de lo que es el dibujo animado y las caricaturas. Y pues, ¿qué más podemos pedir? Un mensaje que quieras dejar para la juventud, en especial tú que trabajas directamente con jóvenes. Comentabas esta cuestión de los ideales y de la idea que tienen de un éxito. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para que nos plasmemos, pero esa emoción no la saquemos a lo vano, sino que vaya con un proyecto, con una idea y con un objetivo? Bueno, primero que nada, si se me permite hacer un comercial, los invito claro, a que compren mi libro Caricaturiscopio. Lo pueden conseguir en las principales librerías de Guadalajara y del país. En este momento está en oferta a 99 pesos. Es un libro estupendo sobre la historia de los dibujos animados, muy divertido. Se lo recomiendo ampliamente. Muy recomendado, para los que les gusta dibujar o la idea, las caricaturas, aquí van a encontrar la esencia. Y el mensaje para los jóvenes es: persigan sus sueños, no dejen de soñar. ¿Le tienes miedo a la inteligencia artificial, a toda esta situación que se viene y que genera las propias imágenes, las caricaturas, los personajes? ¿Le tienes miedo, o cómo se comporta Carlos Leal? O a lo mejor ya le está aprovechando la inteligencia artificial para darle forma y fondo a sus proyectos. Yo estoy convencido de que no hay que tenerle miedo a la tecnología. ¿Por qué? No recuerdo quién me dijo esta frase. La tecnología y la ciencia no espera a nadie. Al principio me sentía un poco intimidado por todo lo que podían lograr estos programas de inteligencia artificial generativa, que es lo que está de moda ahorita. Por ejemplo, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, que ya te pueden generar dibujos y fotografías. Pero luego vi el lado positivo. Debemos usar estas herramientas a nuestro favor. Esas herramientas deben servir para potenciar nuestras habilidades, no para sustituirlas. Ya en la década de los 90, cuando comenzó el arte por computadora, mucha gente lo despreciaba. Qué feo el dibujo por computadora, es mejor el dibujo tradicional. Pero eventualmente el dibujo y la ilustración digital se ganó su lugar entre los artistas y demostró sus propias cualidades y virtudes. Ahorita la inteligencia artificial es lo novedoso, no sabemos qué pensar, cómo reaccionar,
pero con el paso del tiempo los artistas profesionales entenderán qué hacer con esa herramienta a su favor. Sí, acabas de decir una frase que escuché también de otra línea que ahora se puede ver afectada también por la inteligencia artificial. Esto es el profesionalismo. Y precisamente yo escuchaba esta situación, que el que es profesional, aun cuando vengan cuestiones alternativas u otras cuestiones de la tecnología, pues cuando tienes potencia y esta profesionalidad, al contrario de limitarte, te genera y te motiva a que sigas adelante, a que saques esa mayor capacidad que tienes para plasmarla y que nada te vaya a limitar y que nada te detenga con esos proyectos que traes. Y es otro de los puntos que yo escuchaba esas palabras, el potencial que tiene uno y de dónde saca esa potencia o esa energía para Carlos Leal plasmarlo en sus caricaturas. Me emociona probar cosas nuevas, probar nuevas ideas, probar nuevas herramientas, probar nuevos estilos de dibujo. Aunque mi estilo es más de monitos, también practico el dibujo realista, por ejemplo. Me gusta mucho la técnica de la acuarela y sobre todo la técnica del lápiz carboncillo. Me encanta la ¿Sí? acuarela, los y efectos también la que se ilustración buscan. digital. Yo no estoy peleado. Yo no sé por qué a la fecha hay esa pelea entre el arte tradicional y el arte digital, como si fueran enemigos. Y ahora que viene la inteligencia artificial se va a poner peor la polémica. Yo trato de ser positivo y ver qué pueden hacer todas estas herramientas por nosotros. Al final de cuentas, la ilustración digital me ha servido para ser más productivo en mi trabajo y me ha servido para ganar más dinero. Entonces, antes de pensar, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo y me va a sustituir, la inteligencia artificial no puede sustituir lo que tengo aquí en la cabeza. Eso no lo puede sustituir. Eso no. La creatividad, esa no viene de la inteligencia artificial. Bueno, pues, más que agradecido, honrado con tu presencia, Carlos. Nos dejas esa espinita de seguir buscando, de encontrar esa esencia del ser humano en la caricatura, en la sátira, en la inteligencia de esos personajes que siempre nos dan algo, nos dejan algo. Ya para cerrar, ¿cuál es el personaje que ha creado Carlos Leal que más le llama la atención, que más lo llena, que tiene la esencia total de Carlos Leal? Esos personajes han sido varios. Yo diría que es el Bigote Justiciero. Mira, el Bigote Justiciero es un personaje que hice para la revista Minerva Comics, que es, modestia aparte, la primera revista de historietas de superhéroes de Guadalajara. Unos amigos y un servidor hicimos esta revista. El director de la revista es mi amigo Jorge Ignacio González López, Nacho para los cuates. E hice este personaje Bigote Justiciero como una forma de representar a Jalisco. Por eso hasta tengo su monito. Este monito lo hizo uno de mis fans que se llama Fernando, me hizo este personaje en papel maché y después le di una retocada con pintura y algo de masa para modelar y ya quedó muy bien. Tengo varios personajes, pero el que más me representa yo diría que es el Bigote Justiciero. Agradecido y dándote como un gran presente. Es un producto que tenemos ahí en el pueblo, para los que nos ubican, no nos ubican más bien. Yo soy de Acatec, una población de los Altos de Jalisco. Tenemos un producto especial, ya te llegará el olor. Sal de birria se llama. Es un producto que es un sazonador que le da un toque muy especial a los platillos, una carne asada, unos dores, te va a dar un toque ahí muy especial. Lástima que el olor no pueda plasmarse en las imágenes o en el audio, pero muy agradecido, entusiasmado y honrado con tu presencia. Carlos, espero tenerte luego porque hay proyecto en puerta ahí que no podemos decir todavía, pero habrá una segunda parte. Claro que sí, al contrario, gracias a ti por invitarme. Luego tenemos nuevos proyectos de los cuales platicaremos. Muchas gracias, pues esto es Desnudando al Escritor, donde nuestro gran amigo Carlos Leal acaba de desnudar el alma, acaba de hablarnos de esa esencia del escritor y de quien plasma todo su arte y toda su esencia en una caricatura. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto, saludos, un fuerte abrazo, cuídense mucho.